Una raza que no tuvo piedad contra la galaxia desde sus inicios. Una raza que parecía ser potencialmente buena, pero que al final terminó siendo una raza conquistadora. La raza que creó el primer gobierno galáctico de la historia, pero que al final sufrieron un terrible destino, una plaga que acabó con ellos. Cayeron en deshonra y en desgracia, y finalmente fueron borrados de la historia. Unos seres tan malvados que ni los propios Sith podrían haber pensado que existieran. En este video voy a hablar de la raza que creó el Imperio Infinito y conquistó la galaxia hace 25,000 años. Hablo de la raza de los Rakata. En apariencia, los Rakata eran humanoides parecidos a anfibios, de piel lisa, que tenían cráneos altos junto con ojos que sobresalían de cada lado de sus cabezas mediante tallos cortos. Estos seres bípedos tenían manos de 3 dedos que tenían puntas con garras para cavar a través de la tierra compacta. Como especie, eran uniformemente delgados y cercanos a la misma altura. Los extranjeros tuvieron algunas dificultades para distinguir entre los Rakata individuales, aunque las mujeres tenían una constitución más esbelta. La distinción de los Rakata, que consistía en una multitud de dientes afilados, reflejaba los hábitos carnívoros de los miembros de esta especie, incluso siendo conocidos por comerse a miembros de otras especies inteligentes, incluso otros Rakata, siendo básicamente caníbales. Los tonos de piel entre sus tipos tendían a ser grises o grises marrones. Casi todos los Rakata tenían piel gris o gris rojiza, aunque este era un rasgo del linaje dominante de aquellos que sobrevivieron a la antigua plaga que redujo su número. Entre los especímenes más raros están las razas casi extintas que incluían a los Drot de piel azul, los Ikalik de rayas rojas y los Bukesek de negro. Los Rakata fueron originalmente una especie sensible a la fuerza, aunque quedaron ciegos a la fuerza como resultado de una plaga que afligió a su raza. Por naturaleza, los Rakata fueron conquistadores y muchos coincidieron en que mostraban signos externos de malicia y sus núcleos violentos estallaron en la superficie si eran empujados. Un Rakata enfurecido era incapaz de ser irracional e ignoraba sus propias heridas en su deseo de destruir a aquellos que creía eran sus enemigos. Sus especies habían mostrado una malicia metódica en sus interacciones con otras razas. Los Rakata de la era posterior, aunque a menudo primitivos, sabían que alguna vez fueron mucho más poderosos y por lo tanto fueron impulsados por un gran deseo de restaurar su especie a su antigua gloria. Estos Rakata aparentemente estaban en desventaja en la sociedad galáctica debido a su educación primitiva, aunque su inteligencia les permitió aprender a usar tecnología avanzada. Planetas fuertes en la fuerza fueron buscados por los sensibles a la fuerza llamados abuesos de la fuerza. Una vez ubicados, estos mundos fueron explorados por los Rakata y la mayor cantidad posible de nativos eran esclavizados mediante el uso de la demostración tecnológica de la fuerza. Después de la capitulación del planeta, los Rakata utilizarían el mismo equipo para extraer del planeta sus metales, minerales, gases comprimidos y plasma radiactivo. Por lo general sus naves llegaban a ricas biosferas vírgenes y por lo tanto los Rakata rara vez tuvieron que lidiar con civilizaciones avanzadas. En el apogeo del Imperio Infinito, las maniobras políticas y militares eran un juego sangriento. El Predor Tulkar tenía un sabueso de la fuerza increíblemente poderoso y mataría a cualquiera que se atreviera a reclamar sus servicios, incluido a un superior como Skalnas. Incluso mató y se comió a sus espías cuando descubrió su traición. Como tal, Skalnas tenía espías en sus filas y era conocido por los estándares de su propio pueblo como brutal, ya que había subido de rango por su pura voluntad y determinación. Los Predors reclamaban el planeta que conquistaban, tanto el honor de la conquista como el botín que venían con él, y estaban particularmente a la defensiva y agresiva sobre mantener sus reclamos, dispuestos a desafiar a sus superiores para recordarles quién tenía el reclamo. La especie se dividió en numerosas clases, con el grupo gobernante siendo su clase de sacerdotes, cuyos miembros llevaban largas túnicas con dispositivos de control electrónico en sus antebrazos y fueron responsables de descifrar los textos muertos.
Por el contrario, los miembros de la clase guerrera generalmente usaban armaduras angulares de plastoide y llevaban lanzas de choque. Los nacidos en tribus más primitivas tendían a usar armaduras hechas de madera y cordeles, a menudo blandiendo largas lanzas ennegrecidas por el fuego. Esta división entre pensadores y los soldados existió incluso entre los planetas más atrasados bajo el dominio Rakata. Los guerreros tendían a sospechar sombríamente de los sacerdotes, a quienes veían como aprovechadores de poderes más allá de la comprensión, mientras que los sacerdotes a su vez desconfiaban de los guerreros, quienes creían que poseían una gran fuerza física pero carecían de cerebro. Como resultado de la antigua plaga que diezmó a la especie, los Rakata de épocas posteriores fueron todos ciegos a la fuerza. Anhelaban restaurar su sensibilidad a la fuerza y sintieron esta pérdida a un nivel espiritual, descubriéndola como un agujero negro en el pecho que consumía su vida, satisfacción y felicidad. La clase de sacerdotes adoptó un enfoque más práctico, ya que toda su tecnología antigua funcionaba a su máximo potencial a través de la aptitud de la fuerza, lo que significaba que ya no podían controlar completamente su propia tecnología. Esto llevó a los científicos de la clase de los sacerdotes a experimentar con seres vivos en un intento de discernir la esencia de la fuerza. Estos experimentos tomaron la forma de disección de animales e injertos de tejidos en los cuerpos de los prisioneros. Los crímenes de estos viviseccionistas no pasaron desapercibidos, y como tales estos Rakata en las regiones desconocidas tenían una monstruosa reputación de brutalidad. Esta reputación fue la razón por la cual muchas poblaciones indígenas luchaban ferozmente contra sus amos Rakata. La sociedad Rakata se organizó en una estructura tribal, con cada tribu siguiendo sus propios objetivos. Algunas estaban obsesionadas con encontrar nuevas formas de intentar reconectarse con la fuerza, mientras que otras ignoraron su pasado y como resultado se volvieron más primitivas. En algunos planetas del archipiélago Rakata, los sacerdotes y las clases de guerreros se unieron para manejar los maravillosos inventos de sus antepasados. Entre estos mundos iluminados, el derramamiento de sangre del día a día se redujo, aunque el impulso de reclamar sus glorias perdidas fue poderoso. En otros mundos, el cisma entre las dos clases condujo a un conflicto abierto con las facciones de guerra, usando armas que apenas entendían y que dejaron el paisaje agujerado y lleno de radiactividad. Entre ellas, había tribus bárbaras que creían que sus mundos representaban toda la creación e hicieron la guerra contra otras especies nativas. Los Rakata hablaban su propia lengua nativa conocida como Rakata. A pesar de esto, eran suficientemente inteligentes como para entender información nueva, incluidos otros idiomas, rápidamente. Esto fue especialmente cierto en el caso de los miembros de la clase de sacerdotes, que tenían más probabilidades de comprender el discurso de los extraños. Los antiguos Rakata se basaron en la tecnología impulsada por la fuerza para conquistar muchos mundos. El ascenso de los Rakata al poder fue impulsado por una gama de dispositivos avanzados que unieron a la fuerza con la alta tecnología. Entre estas maravillas de sus antepasados estaban los campos disruptores planetarios, los droides constructores y las naves. Fueron considerados como una de una docena de razas antiguas que habían desarrollado autónomas conscientes de sí mismos. De hecho, el Imperio Infinito no veía a la fuerza y a la tecnología como conceptos en desacuerdo entre sí. Se sabía que habían construido máquinas autoconscientes alimentadas en parte por energías de la fuerza. Se registró que los Rakata habían utilizado en algún momento elementos de tecnología mecanoorgánica que se infundió con el lado oscuro. Su centro penitenciario en Bensavis hizo uso de la tecnología de teletransportación que permitía un medio de transporte rápido de un sitio a otro. Además, desarrollaron una forma de tecnología de estasis que dejó a los individuos inmóviles aunque conscientes de los eventos y los preservó durante siglos, una tecnología que utilizaron como medio de encarcelamiento. Además, pudieron generar núcleos de poder masivos como se ve en Belsavis, que extrajeron energía del hiperespacio y si estaban sobrecargados eran capaces de destruir un sistema estelar completo con los efectos extendiéndose a otros sistemas cercanos. Se rumoreaba que los constructores habían sido una de las primeras especies en desarrollar escudos de energía y se les atribuyó la invención de la forma más temprana del hipermotor, hecho de que dependía de la fuerza para funcionar. Solo era capaz de percibir y viajar a mundos con una firma significativa de la fuerza. Como tal, la cantidad de mundos bajo el yugo de los Rakata era limitada, aunque diversa y muy remota. Los mapas estelares se colocaron en mundos conquistados como un monumento duradero del poder y el alcance del Imperio Infinito.
Al igual que muchas tecnologías de los Rakata, los mapas estelares eran autosuficientes y capaces de regenerarse. Las máquinas de terraformación también se usaban con frecuencia para modificar el clima, la geología, la flora y la fauna de un mundo conquistado para satisfacer las necesidades de los constructores. Al hacerlo, los Rakata transformaron muchos mundos enteros e influyeron mucho en el desarrollo de especies nativas. Los templos fueron construidos en varios mundos como Onork, Dantooine y Rakata Prime. El propósito de algunos de estos templos era albergar los mapas estelares. El propósito del templo de Onork era desconocido. Uno de los inventos más interesantes de los Rakata era una prisión mental, una caja peculiar que atrapaba la mente de su víctima. La única forma de escapar de un prisionero era hacerse cargo del cuerpo del próximo ser que llegara para abrir totalmente la caja. Revan casi sufrió este destino después de jugar con uno de estos dispositivos, pero después de ganar un juego de adivinanzas con el cautivo Rakata fue liberado. Desafortunadamente no pudo encontrar la manera de salvar al prisionero de esclavitud sin encarcelar a un reemplazo. Se necesitaba una corriente prácticamente ilimitada de suministros para acelerar la expansión del Imperio Rakata. Esto llevó a la creación de su mayor logro, que era necesario para construir todo lo que sus creadores desearan. Con este fin, los Rakata crearon la Forja Estelar en el año 30.000 antes de la batalla de Yavin. La Forja Estelar fue la pieza central del Imperio Rakata y la más avanzada de sus innovaciones tecnológicas. Era una masiva estación espacial alimentada por la estrella del sistema Rakata Prime y construida por la producción en masa de hardware de guerra. Solo era capaz de satisfacer toda la demanda del imperio de naves estelares y construcción de droides de guerra. Sin embargo, tal eficiencia tuvo un precio terrible. La Forja Estelar era en parte impulsada por el lado oscuro de la fuerza y por lo tanto era altamente corrupta. Los científicos e ingenieros Rakata le permitieron a la Forja Estelar tener acceso a suministros de energía casi ilimitados porque creían que podían controlarlo, pero estaban muy equivocados. Como una entidad semiviva, la Forja Estelar se atiborró de energías del lado oscuro y con el tiempo comenzó a alimentarse, manipulando a sus propios creadores. Los historiadores posteriores creyeron que los Rakata no habían inventado el hipermotor, sino que lo habían tomado de la tecnología de los celestiales que habían sido anteriores a su imperio durante varios milenios. Y bueno, chicos, esto sería todo sobre los Rakata. La historia de su imperio infinito ya la abordé en un anterior video, así que les dejo el like para que lo vayan a ver. En este video solo hablé sobre su biología, apariencia, sociedad y tecnología. Y bueno, no hay nada más que comentar ahorita, solo que voy a seguir subiendo videos de Star Wars hasta que pueda conseguir los nuevos builds que ya conseguí, solo que falta que lleguen. Y aparte de todo, hoy, el día que estoy terminando de grabar este video, sábado 27 de marzo, voy a ir a ver Godzilla vs. Kong con mi mejor amigo Miguel, que es el que mantiene también el canal junto conmigo. Así que pronto en el canal voy a ir hablando sobre un poco de esa película, y obviamente pues los que no quieran spoilearse pues se la pueden saltar cuando lo termine y esté en el canal. Pero bueno, sin más por mi parte, yo soy Sweet Bladers y que la fuerza los acompañe siempre. Hasta pronto.